Bendito sea nuestro Dios que nos da la oportunidad y el privilegio de buscarlo tempranamente en la madrugada y tener presente su presencia en el transcurso de las 24 horas de cada día. Tiempo matutino con Dios. Contestaciones asombrosas a la oración. Es decisivo mantener una vida diaria de oración. No debe haber descuido en esto. El más ligero descuido podría costarnos muy caro. En una ocasión, un mercader cristiano de Armenia llevaba sus mercancías por caravana a través del desierto a un pueblo en la Armenia, Turquía. Habiendo sido levantado en un hogar cristiano, él había formado el hábito de orar diariamente, entregándose en pleno en las manos de Dios. Para esos días el país estaba infestado de bandidos que se dedicaban a robar las caravanas. Una de esas bandas había estado siguiendo al mercader cristiano con las intenciones eh, de robarle, en cuanto acamparan. Esa noche y bajo el amparo de la oscuridad se acercaron. Todo estaba muy tranquilo. No parecía haber guardias, pero cuando se acercaron, los bandidos quedaron asombrados, pues unas paredes muy altas que nunca habían estado allí rodeaban la caravana. La próxima noche se acercaron y allí estaban aquellas paredes inexpugnables. La tercera noche las paredes estaban allí, pero habían brechas en ellas y no, debido a esas brechas, por ahí los bandidos penetraron al interior. El capitán de los ladrones, mm, aterrorizados por el misterio, despertó al mercader. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó. Desde que salieron al desierto les hemos estado siguiendo tratando de robarles. La primera y segunda noche encontramos paredes muy altas alrededor de la caravana, pero esta noche hemos entrado por brechas dejadas a las paredes. Si nos dice el secreto, no le molestaremos. El mercader le dijo: mi amigo, lo único que hago es orar a mi Dios todas las noches y me entrego a Él y entrego todos los que van conmigo. Confío en Él plenamente para librarme de todo mal. Pero en esta noche estaba tan cansado que solo hice una oración a medias. A eso se debe que ustedes hayan podido entrar. Los bandidos quedaron tan conmovidos por el tal testimonio que allí mismo todos se entregaron al Señor Jesucristo y fueron salvados. De ladrones de caravanas ellos vinieron a ser hombres temerosos de Dios. El mercader armenio de Turquía jamás se olvidó de aquella brecha en la pared de oración. Con esto es de decir que la oración debe ser un hábito de vida. Diariamente debemos orar en abundancia. La oración se debe volver tan natural como la respiración. Con oración diaria y ferviente, de esta manera los hombres derrotan las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y que ningún esfuerzo humano podría derrotarlas. La oración continua mantiene a rayas al enemigo y un cerco de protección es levantado alrededor de nosotros. La gloria sea para Dios. Como segunda parte de la contestación asombrosa a la oración, se cuenta que una madre cristiana que un día, poco antes de terminar el curso escolar, sintió de pronto un temor muy grande que entró en su corazón. Algo trágico iba a suceder. Se acordó de un niño que estaba en la escuela. Entendí que era una advertencia de Dios y comencé a orar, dijo. Oré hasta sentir un gran alivio. Me puse de pie y di gracias a Dios.
Cuando vi a mi hijo regresar corriendo de la escuela, salí fuera de la casa a recibirlo. Me informaron que el niñito del vecino había sido golpeado por un automóvil. Mi niño tenía una expresión de asombro en su cara. Me dijo, mamá, ese carro debió haberme golpeado a mí también, porque yo cruzaba la calle junto al otro niño, pero algo como un viento me levantó y me sacó fuera de la carretera. Le dije que fue la mano de Dios que lo libró del peligro terrible. Era el resultado de la oración ferviente que atravesó a través de la trampa del enemigo para descubrir el niño de la sierva de Dios. Otro caso, se habla de 6 hermanos en la fe ellos guiaban una noche moviéndose hacia la ciudad de Toronto. Era como la 1 de la mañana, al entrar en un techo muy solitario, en un trecho, perdón, muy solitario, vieron una bandera blanca que hacía señales a un lado de la carretera. Pensando que había alguien herido, detuvieron el auto y dieron marcha atrás hacia el lugar donde habían visto la bandera. 2 hombres con los sombreros bien inclinados sobre los rostros se movieron hacia el carro. Ellos le pusieron los seguros a las puertas. Los hombres se pararon a ambos lados del vehículo y trataron de abrir las puertas. No se veían luces de carro alguno en la carretera. Los hombres demandaban que los llevaran a pesar de que el carro iba lleno. Entonces oramos a Dios, dice el que narra, que oraron a Dios que lo salvara. Y de pronto aparecieron 2 luces muy brillantes que inundaron el auto de luz y aún todo el frente del mismo. Las luces eran tan fuertes que los hombres soltaron las puertas y se pararon a mirar las luces, donde dice que ellos, los que iban en el vehículo, aprovecharon para partir a toda prisa. Aquí mira, ellos miraron hacia atrás para ver si el carro les seguía, pero solo se veía la figura de los hombres, mas no había luz alguna. Le dieron gracias a Dios por contestar esas oraciones. El cuarto caso habla que durante los últimos días de la guerra civil, el estado de Georgia sufrió una terrible sequía que secó todos los arroyuelos menores y los pozos de la región. No quedó fuente de agua alguna para suplir a los miles de prisioneros federales confinados en aquel campamento. Muchos tenían fiebre y la sed se acentuaba. Esa condición existió por días. Los hombres, en su delirio, hacían hoyos en la tierra en un esfuerzo desesperado por encontrar agua. Finalmente, ya sin fuerza ni para moverse, cayeron de rodillas y oraron a Dios que les enviara alivio. Mientras oraban, cayó un rayo que golpeó el lado de la colina. Una fuente de agua fresca y cristalina brotó al instante y los hombres calmaron la sed abrasadora que les consumía. Su oración ferviente había sido milagrosamente contestada. Aquí podemos decir, la gloria sea para Dios. Cuenta en otro caso una pareja cristiana que durante la última guerra mundial sus 4 muchachos fueron llamados al servicio militar. Ambos oraron y reclamaron la promesa del Señor, según lo que dice Salmo 91:11, que dice, pues sus ángeles mandará cerca de ti que guarden en todos tus caminos. Al finalizar la guerra, los 4 regresaron completamente salvos. En agosto de 1943 recibieron carta de uno de ellos. Iban a tratar de tomar la isla de Kiska, donde como 10.000 japoneses estaban bien fortalecidos y escondidos. La isla fue bombardeada, pero todos los lugares de entrada estaban bien defendidos. Parecía imposible entrar y tomarla. La pareja de hermanos oraron fervientemente a Dios y le pidieron que no mataran a los japoneses, pero que los sacara
a todos de la isla. Parecía algo imposible, pero ellos creían que no había nada imposible para Dios. Abrieron la Biblia para una promesa y leyeron en Daniel 6:27 que dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Un reportero del periódico describieron el ataque diciendo: como 10.000 japoneses pudieron desaparecer de la isla de Kiska sin ser descubiertos. Es un milagro. Cuando los soldados americanos invadieron a las 2 de la mañana, ni un solo tiro fue disparado, porque nuestro Dios es refugio y poderosa fortaleza. Otro testimonio trata y habla de la señora Gower. Cuenta cómo por la oración Dios libró milagrosamente a su hijo, el capitán Wilford Gower, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, donde a las 2 de la mañana ella y su hija, la evangelista Wilmar Gower, fueron despertadas por un ángel que se les apareció y las tocó y les hizo entender que su hijo estaba en gran peligro. Comenzaron a orar por él con gran desesperación hasta que la carga de oración fue quitada. Entendieron que Dios las había escuchado y la oración había sido contestada. Más tarde el capitán les describió lo que había sucedido. A la hora exacta en que ellas oraban, a él le dieron órdenes de reconocer un territorio para una misión especial. Hubo un error en las órdenes y él se encontró entre el fuego de cañones de americanos y alemanes. Las balas silbaban a su alrededor. Tratando de volver atrás, se detuvo cerca de un árbol y si hubiese extendido la mano hubiese podido tocar varios soldados alemanes. Ellos no lo vieron y Dios lo guió milagrosamente de vuelta a sus hombres sin un rasguño. En los 20 meses de combate nunca recibió ni la más leve herida y regresó sano y salvo al finalizar el conflicto. Y de igual manera, estos son testimonios para exaltar y glorificar a Dios de una cantidad. Dice que usted y yo tenemos también mucho que contar para glorificar a nuestro Dios con su poder milagroso, amparo, auxilio y protección que de muchas formas nos ha dado y se ha manifestado, ¿verdad? Esto da también para poder entender que para Dios nada es imposible. Lo imposible para los hombres, lo imposible para los hombres es posible con Dios. Eh, Al hacer votos con Dios es comprometernos a cumplir, de mantenernos como Dios quiere que estemos, como en una posición de humillación, en una posición de entrega, porque Dios está siempre para favorecer a los que confían en Él, a los que creen en Él. Dios siempre está con sus oídos atentos para recibir las súplicas de los obedientes, de los que viven conforme a los principios en santidad, de los que viven conforme a los principios de hacer solo y únicamente la voluntad de Dios. Cristo dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36. Amén. Bendiciones, bendiciones.